Bueno, pues Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, ¿no? Pues por venir. El día de hoy, pues, este es tu espacio, más que nada. Yo soy Gaspar, ya tienes, he tenido yo el honor, ¿no? De conocerte. Entonces, ahorita, pues, vamos a mencionar, ¿no? Varios aspectos de lo que viene siendo este motivo, ¿no? De consulta. No sé el día de hoy, Omar, cómo te sientes, qué es lo que, si traes realmente algo que te está moviendo, ¿no? La noticia de hoy, pues, de mi niña Ujú. que falleció, pues, es lo que estaba pensando y me dio feo la cabeza. Porque si esa noticia, pues, no me ha dejado de doler la cabeza, pues, y tratando de dormir un poco y no puedo, no ¿Y sé. cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? Destrozado por dentro, al saber, pues, de que mi niña, pues, ya no está aquí y no la pude conocer personalmente, pues, ni estar con ella en sus últimos momentos. No sé, perdía, pues, apoyarla pues lo que se pudiera, porque yo no podía hacer nada, todo modo. Y es lo que traigo ahorita, o sea, no sé ni qué pensar, no sé ni cómo llevar a cabo eso, ni cómo trascenderlo un poco, pues, no sé, o sea, pienso, quiero pensar otra cosa y no puedo, no sé, me siento así como muy para abajo. Pues antemano sabíamos, ¿no? Que era una situación que se esperaba, ¿cierto? Sí. Una cosa es estar consciente de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo y otra cosa es estar preparado para lo que va a suceder. Entonces, algo que a nosotros nos han enseñado y algo que a ti te lo puedo ofrecer es de que las situaciones de la vida son situaciones pues no imprevistas. El día de hoy estamos, el día de mañana quién sabe si vamos a estar pues. Entonces, yo no sé tú, según tus antecedentes, pues si te has presentado anteriormente con una situación como esta. Pues pues, con unos familiares, pues con mi tío y cuando estaba más niño con mi abuelo, pues, o sea, yo lo encontré cuando vine de una ciudad, regresé y fui a tocar su puerta y no me abría, pues, y fui con un tío y le tuvimos que abrir la puerta a fuerzas y Ujú. pues mirar a mi tata ahí que se estaba muriendo, o sea, eso también me causó daño y hasta la fecha pues sigue causando daño porque recuerdo, ¿Cómo sientes o cómo percibes, no, que eso te ocasionó un daño? porque yo era bien grosero, pues con mi abuelo, era un grosero y al momento de pensar, ¿no? De que no pude ni siquiera pedirle perdón pues, por las cosas Ajá. que yo había hecho, eso es lo que me destroza, pues a veces el por dentro, o sea, pensar, ¿no? De que no le pude pedir perdón, que perdí a mi papá, porque yo sé que él me quería ver bien, que yo estuviera bien y si consumí drogas, o sea, ¿cómo te decía? Lo hacía a un lado, pues todo lo que me entraba, lo que me decía me entraba por aquí, me salía por el otro oído y la verdad, me siento, muchas veces me pongo a recordar eso y me ¿Cuántos duele. años tenías cuando pasó ese suceso? Tenía como 12 años, 11 años. Aproximadamente. En ese Sí, momento, bueno, el día de hoy tú vienes aquí conmigo porque refieres, ¿no? Cierto consumo de sustancias. sí, Pero parte de lo que viene siendo un proceso, ¿no? Terapéutico, mediante una intervención, o en este caso contra las adicciones, podemos identificar que existen varios factores de los cuales no uno puede llegar al consumo, ya sea por culpas, por miedos, frustraciones, resentimientos. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? A ya requerir un apoyo alternativo, ¿no? A lo que yo estoy dispuesto, ¿no? A tener, ya algo más profesional, es cuando yo mismo, ¿no? Ya empiezo a identificar, pues, cuáles posiblemente han sido las situaciones que han ocasionado que yo haya tomado malos caminos o simplemente malas decisiones. No sé tú si eso realmente haya sido parte, ¿no? De las malas decisiones que tú hayas tomado, porque tú en ese momento tú no consumías sustancias, nada. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a probar tu primera sustancia, no? Acuérdate muy bien que tanto el alcohol como el tabaco son consideradas drogas. ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdes que tú consumiste, no, por primera vez alguna sustancia de estas? pues fue la edad de 15 años, fue la edad de 15 años, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria y ahí fue donde probé mi primer poco de alcohol, pues, y unos cigarros, y ahí me llevó a otro consumo, y otro consumo, y otro consumo.
Y fue cuando desperdicié la escuela también, pues seguir aferrado en el alcohol, la fiesta, los ¿Te amigos. acuerdas de ese momento cuando tú estabas en la primera vez que consumiste? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Fue un día, ¿no? Que salimos de la secundaria, me acuerdo, y llegué para la casa y era un viernes y fui con los amigos, no fui con los amigos y estábamos acá en un convivio, pues se puede decir fiesta, una fiesta y de repente llega un vato y me dice, ¿qué? ¿Quieres un bote? Y yo pues, no, véngase, ¿no? Véngase y empecé a probar y otro y a fumar cigarro y otro y hasta que me dice, pues, ¿cómo te puede decir? Pues alcohólico, porque ya fumando la primera sustancia de alcohol te hace pues alcohólico, ¿no? Pues también hay que reconocer, ¿no? Que la persona, cuando se denomina alcohólico, es una persona que depende del alcohol diariamente, ¿no? Para poder mantener, pues, su adicción, no se podría decir hasta en un nivel no satisfactorio para ellos. Tú no eras alcohólico, tú simplemente empezaste a ser un bebedor, ¿no? Social, ¿no? Como muchas veces lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo curioso de esto es cuando una persona, un bebedor, ¿no? Social, entre comillas, empieza, ¿no? A satisfacer sus necesidades, vamos a mencionarlo así, sus necesidades momentáneas, ¿no? Es cuando uno ya empieza, ¿no? A requerir otro tipo de sustancias. Es cuando se nos hace más fácil, ¿no? El acceso o el consumo. No sé si coincidamos, ¿no? En esta parte. Entonces, al momento de que uno empieza a consumir cualquier sustancia, no es con el simple hecho de decir, sabes que yo estoy en una fiesta y se me hizo fácil no hacerlo. O sea, hay que reconocer que siempre hay factores, ¿no? Que realmente perjudican lo que viene siendo el consumo, ¿no? O más que nada facilitan, ¿no? En este caso, pues el consumo. Y muchas veces nosotros lo agarramos como pretexto para empezar a que no, a decir de que no, es que me sucedió esto, yo por esto me drogo. Es la primera justificación que yo hago, cuando no es así. Ahora, ahorita tú me estás mencionando, ¿no? Una situación que estás pasando, ¿no? Lo que viene siendo la pérdida de tu niña. ¿Una niña de cuántos meses tenía? Tenía 9 meses. 9 meses, ok. No la conocías en los 9 meses. Pues en persona, no, pura foto. Pura foto nomás. Uh-huh. ¿Y cómo crees que vaya a ser tu vida a partir de este momento, al momento de que tú sabes de que pues esa personita ya no está contigo o ya no va a estar? Pues se puede decir que no va a ser mucha alegría, mucha felicidad, porque yo tenía muchos pensamientos pues, para ella y para mí, y también para su madre, cómo no apoyar en todo ¿Qué momento. clase de pensamientos tenías? Pues, por ejemplo, como enseñarla a vivir pues sin drogas y ese rollo, y llevarla al kinder, a la escuela, y a comer con sus amigas al cine, llevarla de viaje, o sea, cosas así, pues, que, o sea, porque yo me pongo a pensar, o sea, si lo que a mí no me dieron, uno se lo va a dar a ella, pues, o sea, darle lo que ella necesita, pues, felicidad, alegrías, ¿no? Muchas veces sí hay tristezas y ese rollo, pero apoyarla en cada momento, pues, y ahora que no está, no. O sea, es algo con lo que voy a vivir, pues que no voy a poder enseñarle eso que yo tanto quería. Uh-huh. ¿Crees que vaya a afectar eso en tu futuro? Bueno, más que nada en tu proceso de rehabilitación que estás viviendo el día de hoy. Pues Siendo honesto, ¿no? Contigo. es lo que estaba pensando, ¿no? Y en su momento sí pensé cuando veo la noticia, ¿no? Que me quería ir, pero no lo dije, o sea, lo pensé, no, me quiero ir, si ya no está mi niña, ¿para qué no seguir? Y me puse a analizarme, pues, de que si por ella también me metí aquí, pues para seguir adelante le voy a seguir echando ganas por ella, aunque ella no esté, pues, porque ya está en el cielo y ya va a estar orgullosa de mí. Mira, Sí. Omar, acabas de mencionar algo muy importante, ¿eh? De que si tú iniciaste un proceso de rehabilitación prometiendo ¿no? a alguien culminarlo, terminarlo para poder así tú rehabilitarte y salir adelante, siento yo que lo más correcto sería simplemente no terminar ese proceso, porque el día de hoy tú este proceso no lo estás haciéndolo por nadie, lo estás haciendo para ti. Entonces es algo en lo cual no tenemos que clarificar ¿no? Este tipo de situaciones para empezar nosotros como personas a identificar qué es lo que yo tengo, qué es lo que tuve y qué es lo que puedo recuperar. Para empezar a crear lo que viene siendo un pequeño plan para el día de mañana que yo culmine lo que viene siendo mi proceso de recuperación.
simplemente yo pueda, ¿no? Que se me facilite un poco más, ¿no? El acceso a lo que viene siendo diferentes áreas, ¿no? De la vida, ya sea la familia, ya sea en lo laboral, en lo profesional, en lo escolar, pues, ¿no? Entonces es algo en lo cual tú mismo tienes que empezar a conocer y a enfocarte, que también existen, ¿no? Lo que viene siendo varias alternativas. O sea, sí es cierto, ¿no? Es un proceso sumamente amplio, ¿no? Para poder superar una pérdida. Y en este caso, para poder trabajar una pérdida de un ser querido, en este caso tu hija, créeme que es algo muy, muy minucioso, ¿no? El hacerlo. Yo lo único que yo te puedo invitar es conseguir, ¿no? Lo que viene siendo ayuda. Incluso está Víctor Santana, ¿no? El psicólogo de aquí, que es tanatólogo. Él puede empezar a cerrar ciclos, ¿no? Pero para poder cerrar un ciclo, tenemos que trabajar, tenemos que conocerlo y tenemos que trabajarlo. Entonces yo estoy ahorita dispuesto, ¿no? Pues a poderte brindarte ese apoyo, ¿no? Comentarlo, ¿no? Con las personas indicadas para poder que estas personas simplemente te abran, ¿no? El espacio para poder que intervengan, ¿no? En este tipo de situaciones. Es algo muy bueno, ¿no? O sea, yo en lo personal yo nunca he estado en una situación como esta, pero lo único que yo te puedo compartir sería de que no hay nada, pues no, que no se pueda trabajar ni mucho menos superar. Va a ser lento, va a ser un poco quizás tedioso, quizás muy vulnerable, pero créeme que vas a salir de esto. Entonces ahorita lo que yo tengo entendido, ustedes van a salir a un viaje, ¿no? A un viaje fuera de aquí de Nogales. ¿Cuál es el objetivo de ese viaje? Es llegar y conocernos a nosotros mismos, pues, para, ¿Basado en qué? basado en un programa y ¿En qué programa? en rehabilitarnos a nosotros, pues, y conocernos y descubrir pues, las cosas que uno quiere. Ok. ¿Sabes en sí a lo que vas a ir a hacer? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ir a escribirnos nuestros pasados, nuestras cosas que nos duelen y entregárselos a Dios, pues no mirar para atrás cuando en el momento de hacer esa escritura, quemarlo y no mirar para atrás. ¿Estás dispuesto tú a hacer ese trabajo contigo mismo? Sí. ¿Y qué esperas obtener de este trabajo? Espero obtener, salir y regresar para atrás y hacer las cosas bien, porque otros me dicen que ya no va a venir y yo mejor no les digo nada. Bueno, Mar, para ti, ¿qué es hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien para mí es no drogarme, tener un trabajo, terminar mi escuela y estar bien con mi familia, pues que no me miren otra vez, o sea, como te lo puedo decir, como te digo, causando lástima o aferrado en una droga, porque yo estoy cansado también de ver a mi familia sufrir, pues de que yo cuando me drogo, verla mal, pues de que yo Simón, usted me preocupo por ella, se preocupa por mí, pero en el momento de una llamada o algo, hacerlo a un lado, yo estoy cansado de todo eso. Ok. Mira, algo muy importante también que tenemos que empezar a mencionar, ¿no? Y a reconocer es de que nunca es tarde. El día de hoy las oportunidades se me están manifestando. El día de hoy la oportunidad de poder hacer un cambio, ¿no? Pues se podría decir que en mi camino, en mi vida, o sea, es posible, ¿no? Este viaje que tú vas a ir a hacer es basado en un programa de recuperación, ¿no? En el programa de los 12 pasos, enfocado precisamente en el cuarto y el quinto paso. Yo te sugiero, ¿no? Que leas esos pasos para saber realmente a lo que vas. Conocer los pasos para empezar yo a trabajar, ¿no? Lo que viene siendo el objetivo, ¿no? De cada uno de ellos. El cuarto paso, pues no, dentro de lo que viene siendo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, menciona que hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, ¿no? Y tan tan. ¿Qué significa esto? Un minucioso viene siendo algo muy detallado, ¿no? Algo así muy, muy, muy directo, pues no, algo muy, muy minucioso, muy perfecto, pues no. Inventario. Inventario pues es un retroceso para yo mismo identificar, ¿no? Lo que viene siendo mis fallas, lo que viene siendo mis faltas, lo que viene siendo mis culpas, mis miedos,
todo lo que me ha ocasionado mi frustración, mi resentimiento y más que nada, ¿no? Este tipo de conducta, ¿no? A la cual yo el día de hoy me encuentro, ¿no? De moral, porque va enfocado en todo lo moral de nosotros mismos, pues no, o sea, mío. Yo no voy a hacer ningún inventario ni de mi hermano, ni de mi mamá, ni de mi hermana. Voy a hacer un inventario personal mío, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar ese tipo de conceptos, obviamente no me empieza como a dar una incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás estoy haciendo algo desconocido y eso es muy bueno, ¿no? El hacer algo desconocido, o sea, a muchas personas les funciona, a otras no les funciona. Pero para yo poder empezar, ¿no?, a enfocarme en algo como esto, yo necesito también conocerlos, ¿no? Y el quinto paso menciona, ¿no?, que el quinto paso es el apadrinamiento, ¿no? Que realmente vimos la naturaleza exacta, ¿no?, de nuestros defectos de carácter, ¿no? Y que se los platicamos tanto a un poder superior como pues a otro ser humano, pues. Entonces viene siendo el apadrinamiento. El apadrinamiento consiste más que nada en una persona que ha pasado por tu misma situación, en la cual tú le vas a empezar a plasmar todo lo que el inventario personal tú hiciste. Ahí es un paso sumamente muy importante para que tú mismo empieces a conocerte, ¿no? Terapéuticamente, yo en lo personal yo sí lo recomiendo, ya que es basado, ¿no?, en los principios, más que nada de recuperación. Son principios que han funcionado. Si tú realmente quieres un cambio, independientemente de qué alternativa logres tomar, te va a funcionar. Pero todo está en ti, ¿no? Por eso ahora la pregunta es, ¿realmente quieres un cambio en ti? La verdad, sí. Sí. Mira, nosotros como personas podemos identificar cuáles son nuestros problemas, pero es muy fácil identificarlos, lo difícil es empezar a trabajarlos, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu red de apoyo? ¿Sabes lo que es una red de apoyo? ¿Qué es una red de apoyo para ti? La verdad, pues es algo que te ayuda en, ¿cómo te puedo decir? En tus cosas de organización, ¿no? Te ayuda a aconsejarte de que no te roben, no hagan las cosas mal y todo eso, ¿no? Por ejemplo, con mi familia, puede ser una junta, ¿no? De recuperación y todo eso. ¿Has identificado cuáles son tus redes de apoyo? Sí. Menciónamelas. Puede ser a mi familia, pues un programa, un grupo, un centro y simplemente otra persona, pues que no sea drogadicto, alcohólico, que te quiera ver bien. Okay. ¿Hay personas que te quieren ver bien? Sí. ¿Cómo quieres? Mi familia, mis tíos. Mencióname a tu familia, nombres. Será mi madre, Okay. mi ¿Quién más? hermana, mis tías, mis tíos, mis primos, también mi abuela, pues, y mi abuelo también, mi padre. Ahora la pregunta es, ¿tú te quieres ver bien? ¿Sí te quieres ver bien? Sí. Ok. Mira, para empezar nosotros a trabajar lo que viene siendo, ¿no?, algo terapéutico, algo ya personal, también es importante, ¿no?, el conocer pues mis emociones, ¿no? ¿Conoces cuáles son las emociones? Sí. Mencióname las emociones básicas. La ira, tristeza, alegría, asco. Ajá. No puedo notar. Miedo. Miedo. Ok. Son 6 emociones básicas, ¿no? Todo ser humano por naturaleza tenemos estas emociones bien definidas. Esas emociones se manifiestan según la circunstancia en la que estamos pasando, ¿no? La emoción simplemente es como una reacción, ¿no?, instantánea de nosotros mismos. Ahora, para que tú mismo empieces a tener lo que viene siendo, no sé, ira, ¿sabes identificar cuando tú vas a empezar a tener ira? Sí. Por ejemplo, cuando alguien me dice algo o hace una cosa que no me gusta hacia mí, o sea, empiezo, ¿no?, en mi mente, pues, a pensar cosas y a veces puedo explotar, pero a veces digo, no, cálmate, hazlo pelado, no les diga la cosa, y así le meto alegría, yo qué sé, ¿no?, a pensar a reír con alguien o a platicar con alguien para que se me... ¿sabes manejar lo que vienen siendo tus propias emociones? Pues la verdad no te voy a decir que sí, pero pues más o menos porque... Ok.
Cuando tú me mencionas, ¿no? De que pues alguien te hace enojar, ¿en qué parte te hacen enojar? En que me enoja más que empiecen a decir cosas, o sea, que, Por ejemplo, ¿qué clase de cosas? pues por ejemplo, de que, no, pues este vato, no, no te Ujú. la sabes, no más, o yo qué sé, aunque uno sabe que está bien haciendo bien las cosas, pues, o está haciendo otra cosa, no, esto no está haciendo nada, no, como que queriéndote picar el dedo, pues, digo, qué loco este vato, digo, no, te mira, ¿Y con te ganas de, molesta cuando te pican el ego? pues, de repente, no te voy a decir que ¿Qué no, sientes para ti que es el ego? para mí el ego es de que me creo muy chingón, pues, entonces, Ujú. y yo las puedo todas, La soberbia. las soberbia. Eres persona soberbia. Machín. ¿Y cómo te dices cuenta que eres soberbia? Me di cuenta, cuando me mandaban a hacer las cosas, ¿no? De que no, tú no quieres, y así, o sea, siempre buscando Antes de una llegar a que tu proceso terapéutico, tú ya sí, sabías que eres una persona soberbia. sí, porque Ok. cuando allá afuera me querían mandar a hacer algo, decía, no lo voy a hacer, manda que rato, manda a cierta persona, no lo voy a hacer. Ujú. No, que porque no quiero, y así pues me identifiqué que loco estoy diciendo, en vez de hacer las cosas, estoy haciendo más soberbio de lo que era antes. Sí, porque la soberbia es un complejo, ¿no? De sentirte superior, ¿no? A los Sí, demás. Y mucho, y también mejor, pues, ¿no? Entonces, cuando la soberbia se mezcla con la autosuficiencia, es cuando totalmente, ¿no? Nos desviamos de todo objetivo. Entonces, es muy normal, ¿no? Que cuando la soberbia se manifiesta, automáticamente se presente lo que viene siendo una emoción. Una emoción no es negativa, pero tampoco vamos a decir que es muy positiva, simplemente es una emoción como tal, que viene siendo la ira. Es muy importante empezar a conocer cómo se manifiesta mi ira, ¿no? O sea, tu ira. El día de hoy quiero que tú me menciones simplemente qué es lo que a ti te hace enojar el día de hoy. ¿Qué te hace enojar? lo que me hace enojar, Ujú. pues de que, o sea, estoy haciendo algo y esas personas que dicen que no, nada, o sea, estoy haciendo algo y les pido el favor de que hagan conmigo, no, que no tú y que ya, que yo estoy haciendo esto y Ok. esto, y a esa persona le corresponde pues lo que yo estoy haciendo también y digo que no, pues este vato se cree más ¿Y vergas que cómo yo. reaccionas ante una situación como esa? Pues me enojo y les digo muchas veces si me pongo a alegar con ellos, pero Ujú. ahora simplemente mejor lo hago por lado, como te digo, o sea, le digo la cosa y si no quieren, pues, mejor lo hago yo, digo, pues si no me quieren ayudar, digo, mejor hago la cosa yo, o simplemente pidiéndoles, como te diré, una cosa, pues, por favor, o acá también que muchas se lo pides de buena manera y tampoco quieren, digo, bueno, ¿qué quiere? O sea, ¿sí me entienden? Ok. Eso no, Bueno, desde el momento, ahorita tú ya tienes, ¿no? Un proceso dentro de aquí del anexo, 6 meses, sí, ¿no? 6 meses. Dentro de esos 6 meses, ¿has sentido que ha habido un cambio en ti? pues la Desde que verdad. llegaste al día de hoy. La verdad sí, porque cuando llegué, o sea, bien iracundo, bien soberbio, diciéndole un montón de cosas a todos, pues, no te diré Ujú, bien cagazón, se podría decir, ¿no? ujú. Y hacerme despedo a todos y que me querían decir, no, que la te cae. Y ahora, pues, ahora ya le bajé, pues, a esa ira, a esa Ok. soberbia, de que ahora me dicen algo y por más de que no lo quiera hacer, o sea, lo voy y lo hago, pues, para no Ujú. estar, como te diré, enojado todo el tiempo. ¿Ese cambio que se ha sentido ha sido positivo o ha sido negativo? ¿Te agrada o no te agrada el cambio Pues que sí se me ha hecho? agrada porque yo era una de las personas de que, o sea, me decían a mi leña, me quería ir a un Bueno, sitio. entonces hasta este momento a lo que yo tengo entendido, a lo que yo he entendido, ¿no? De lo que estamos platicando, es de que a ti lo que más te molesta y lo que a ti te ocasiona tanto irritabilidad como enojo, como cólera, ¿no? Que viene siendo varios gérmenes, ¿no? De lo que viene siendo los defectos de carácter. Es cuando alguien te dice qué es lo que tengas que hacer o cuando alguien no hace lo que tiene que hacer y que quizás a él le toque, ¿cierto? Ok. ¿Cómo tú mismo puedes mejorar esa situación? ¿Cómo crees que puedas mejorar esa situación? ¿Crees que se pueda mejorar antes que nada? Pues sí se puede mejorar. Ok. ¿Cómo crees que se puede mejorar para que tú realmente ante una situación como esa no te irrites, no te enojes? Pero yo creo que se podía mejorar, ¿no? Al momento de que empezaran a hacer las cosas o tengan que hacer las cosas. Antes de hacerlas, o sea, pedirle pues, un apoyo a alguien, ¿no? ¿Quieres hacer ¿Mm? esto conmigo? Y así quiere, pues Simón. Pero como no le corresponde y así no quiere, no, o sea, no enojarme, pues. No, y así el otro que le toca no quiere hacerlo, pues simplemente no alegar, pues centrarme en lo que uno está haciendo Ujú. y
no le hagan. Ok. ¿Has trabajado con eso? Sí, de hecho, hace días estaba trabajando con eso. Ok, no, ya mencionamos ahorita una emoción, ¿no? Vamos a mencionar otra emoción, la emoción del miedo. Miedo. ¿Qué es el miedo para ti? El miedo para mí es algo que, bueno, pues para mí es algo que siento, ¿no? Cuando pasa algo hacia mí, ¿no? Malo, o que te diré, así pues algo malo que va a suceder o me sucedió y me acuerdo muchas veces de ese momento y digo, "Ah, no, ya no quiero, no quiero, que me da miedo, pues no quiero hacer eso, no, ya no quiero pasar por eso. Por ejemplo, De que, pues, o sea, andando en la calle, pues, o sea, de que, no, y lleguen y te marean, pues, así nomás, y digo, no quiero pasar por eso porque, ¿ya te ha pasado anteriormente? sí, una vez, hace que será, hace como unos 8 años allá en el estado de Sinaloa, iba caminando por la carretera, pues, ese día se me había pasado Ok. el camión, iba caminando por la carretera y pasaron unos vatos tomando. Y se bajaron que porque según yo les había tirado con un bote, yo qué sé, se iban de rollo. Y se bajaron y me pegaron una chinga, ¿no? Y digo, ¿qué onda? Y hasta me pusieron una navaja y eso sí, y eso ¿Te lo que, asustaste? sí, me asusté. Y cada vez que cuando pasaba por esos lugares, hasta cuando iban en el carro acá, hasta me agachaba y decía, bueno, qué onda, no quiero que me miren, no quiero que me reconozcan. Y otra vez también fallé en esta semana en un ranchito. Íbamos saliendo en la moto, ¿no? Y íbamos a la gasolinera y me llega uno, la judicial, no, que tú eres de acá, ¿no? Y yo sin nada, pues salí el Oxxo y cuando salí el Oxxo yo no tenía nada, pues y cae, me subieron y me pegaron una chinga para allá para los solos y... Todavía los judiciales. Sí, no, que si no sales, si no te vas de aquí, que mañana vamos a ir por ti, que vaya. Ahí al día siguiente fui a agarrar el camión y al momento de agarrar el camión, mire, eran los mismos judiciales que me habían agarrado enfrente del camión y iban para el lado del ranchito pues, que teníamos nosotros. Y yo, que no me miren estos vatos, porque tenía miedo pues de perder la vida o de que me hicieran algo, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que me provoca miedo, o sea, Que te vayan a levantar. que me hagan así. Ok. Entonces, no, aparte de esa situación, otra cosa que te ocasione miedo. Porque mira, si estoy mencionando yo, ¿no? De que, bueno, que tú estás mencionando de que si te da miedo, ¿no? Que te levanten. Pero si podemos evitar, ¿no? Diferentes tipos de situaciones, porque me imagino que tú no consumías. Cuando pasó la situación, no consumías. No. Sí, bueno, sí consumía, Ok. consumía marihuana en ese. Entonces no hubo ninguna razón por qué te hayan levantado. No, porque esa vez, o sea, según que éramos nosotros y que nos iban pues, pero no traíamos nada, pues esa vez no traíamos nada. Nosotros íbamos llegando a echar gasolina, fuimos a nuestro pueblo y yo me metí al Oxxo con unos cigarros y cuando salí, no, que caí y me revisaron todo y no, me quitaron todo el dinero y todo lo que traía y sin así, no, se lo pagaron a chingue y a mi primo también, de hecho, mi primo tenía como 14 años, ese güey también. Ok. Entonces son situaciones no externas a los cuales a mí me pueden empezar a dar, ¿no? Este tipo de emoción que se manifiesta el miedo. Ahora, en situaciones internas, dentro del lugar donde me encuentro, el día de hoy, ¿qué es lo que a mí me ocasiona miedo? La verdad sí tengo mucho miedo en hacer las cosas mal y al rato esté pagando algo, pues, que, o sea, que en su momento pueda ser que reconozca que lo hice, pero por otra persona, o sea, me da miedo, pues, o sea, hacer las cosas mal que por otra persona te salga la ira y después cuando al momento de quererlo hacer te dé miedo, pues, de hacer esa cosa y digo, no, mejor cálmate, porque, o sea, sí me da miedo, pero, o sea, que me quiten el servicio que yo tengo, las cosas que estoy haciendo, nomás por seguirle el rollo a otra persona, pues. Y eso es lo que me provoca miedo, ¿no? O que me regañen cierta persona. Ajá, ¿Vale? pero a pesar de que tú ya tienes, ¿no? Un proceso de 6 meses, ¿no? Y eres una persona residente, que ya es la segunda vez que estás en un proceso de rehabilitación, al menos creo yo que sería un poquito más difícil, ¿no? El poder tú engancharte con cualquier persona para poder que tú mismo caigas, ¿no? En un juego en donde salgas perjudicado. Porque si nos damos cuenta, estamos en un centro de rehabilitación.
en el cual el centro de rehabilitación, o sea, el día de hoy estamos estables, pero en cuestiones de segundos podemos estar totalmente vulnerables. Y es algo que tenemos que empezar a reconocer y empezar a identificar en qué situaciones yo puedo volverme vulnerable, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos, ¿no?, viviendo un proceso de rehabilitación, en un anexo, ¿no?, el tiempo que sea, estamos nosotros vulnerables a que suceda cualquier situación externa que realmente nos perjudique, ¿no? Y sí, totalmente nos perjudica porque pues somos humanos, ¿no? Cuando una persona deja de consumir cualquier sustancia, ya empezamos a sentir, ya empezamos a querer, ya empezamos a amar, ¿no? A desear, a soñar, a creer, ¿no?, a pensar, a querer hacer las cosas bien. Y eso es algo muy normal. Pero aquí lo curioso es que nosotros tengamos que identificar qué realmente yo necesito para poder mejorar, ¿no? Muchas veces cuando se manifiesta todo eso así de un golpe, porque se manifiesta de un golpe, yo no sé cómo manejar las emociones. Muchas veces no sabemos cómo manejar las emociones. Ahora, ¿tú cómo crees que tus emociones se han manifestado últimamente? Pues, digo, o sea, un momento de levantarme, pero es que uno no se levanta bien. Supongo que puede levantarte estable, puede levantar bien, no te puedes. Pero muchas veces uno trae su pensamiento, pues, y veces que me levanto y que llego y que buenos días, que tienes de buenos, digo, ¿cómo este va con la ira? Y llega, no, que cae, y de escuchar platicar a otro compañero en ese momento de levantarse, o sea, me provoca muchas veces tristeza, ¿no? Y al momento de escuchar a otro compañero que dice algo, un chiste, igual acá, o sea, la alegría y así, pues, son lo que yo voy a intentar, como a resaltar mis emociones, pues, y al momento, como te lo digo, de que me quieren salir esas emociones, trabajar con ellas, pues, como tú me estás diciendo también, no engancharme con la gente, es lo que trato de hacer, pero a veces están dando lati, y como con ganas de... Mira, algo muy interesante, ¿no?, y algo muy curioso dentro de lo que viene siendo ese tipo de condiciones, de situaciones, es de que las personas adictas manejan una línea, ¿no? Una línea muy vulnerable, una línea delgadita, ¿no? A esa línea le vamos a llamarle nosotros, ¿no?, lo emocional, ¿no? Entonces, nosotros, el adicto es una persona muy, muy eufórica. Cuando ando contento, yo no ando contento, ando muy contento, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Me levanto, o sea, me dan una buena noticia, no, que me dieron una buena noticia, ¿cierto? Bueno, pero cuando realmente me pasa algo malo, en cuestiones de segundos, esta inestabilidad totalmente no se vuelve decaída, pues, ¿no? Y es cuando, independientemente de qué noticia, mala, muy mala, pésima, o sea, como tú la quieras llamar, pero me llega una mala noticia y totalmente decaigo. ¿Por qué? Porque yo no tengo un autocontrol emocional. Para yo poder tener un control y que esta línea se fortalezca, que no sea ni muy eufórico, ni tampoco una persona muy decaída emocionalmente, tengo que empezar a forjarme esa línea mediante qué? Mediante un criterio, mediante un conocimiento, mediante terapias, mediante lo que viene siendo psicoterapias, que es lo que aquí se utiliza. Entonces es algo para que tú empieces tú a trabajar ese tipo de condiciones. Para yo empezar a trabajar lo que viene siendo mi estabilidad, tengo que empezar a conocer mis emociones, ¿no? Entonces, para poder conocer las emociones, necesito realmente saber qué condiciones o qué situaciones a mí me ponen en un punto totalmente inestable para yo poder, se podría decir, reventar, ¿no? O explotar, ¿no? Entonces, ahora, vamos a mencionar otra emoción, la alegría, que es una emoción positiva. Pero lo interesante también de esto es que tanto las emociones positivas también nos pueden poner en un punto vulnerable. Incluso ahorita vamos a mencionar esto, ¿no? La adicción. Puedo estar tan feliz que me voy a ir al consumo, voy a tener una recaída. O puedo estar tan triste que también puedo tener una recaída. ¿Cierto? Cierto.
Bueno, ahora, ¿a ti qué te pone feliz? Y que pone feliz, pues te podría decir que una amistad sincera, pues, o sea, platicar sinceramente, ¿no? Y que te platiquen las cosas, ¿no? Y se acaba de platicar el momento de esos, yo cuando estoy triste me pongo a platicar con alguien y que me cuenta sus cosas, que han pasado, esa de risa acá, o sea, me pongo bien, no estoy tan triste, Ok. enojado, estoy, más o menos, no te voy a decir que muy alegre, pero alegre. Mira, ese es un método como algo que te ha funcionado, pero también yo lo veo como tal, como una fuga, ¿no? Porque si yo realmente me desvío de lo que viene siendo mi problema en el momento y totalmente, no, o sea, lo tapo, ¿no? Con un escudo que se llama un mecanismo de defensa que viene siendo el agarrar curas o el agarrar risa, totalmente me estoy desviando o estoy desviando mi problema, ¿no? Y todo el tiempo va a ser lo mismo. Entonces aquí lo interesante es realmente enfocarme en el problema, conocer mi problema, trabajar mi problema, solucionar mi problema y trascender, ¿no?, el problema. Yo no puedo nada más de que me pasó una situación fea, pero voy a buscar a fulanito para que me haga reír, que se me olvide. No. Como sugerencia, ese tipo de situaciones se tienen que trabajar, ¿no? ¿Cómo las voy a trabajar? ¿Cómo crees que se puede trabajar una situación como esa? Una situación, Ajá. una situación. Por ejemplo, no sé, en igual de irme a buscar sacar curas con alguien, puedo trabajar esa emoción o esa situación de otro mecanismo, otro tipo Sería la mente ocupacional, ¿no? Ponerme a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, barrer el patio, Ok. ir a lavar pues, los trastes, o ir a meter la verdura, o sea, mente ocupacional, pues, para no estar pensando eso que te pone mal, que te tienes miedo. Muchas veces te pone bien eso, pues, o sea, no estar pensando y al momento de que no pienses, ya Se llama estás, terapia ocupacional. ya estás bien, pues, ya se te olvida por lo que estás. Aquí lo más importante es también mencionar de que para yo poder empezar, ¿no?, a salir de un conflicto emocional, sería importante, ¿no?, el acercarme con mi consejero o con mi psicólogo, ¿no?, o con una persona de confianza para yo empezar a que no, a identificar y a ponerle nombre a lo que yo realmente siento. Por ejemplo, vamos a volver otra vez al mismo tema. Cuando te dieron la noticia de lo de tu niña, ¿tú le esperabas la noticia? No, la verdad no. No le esperabas. ¿Y qué fue lo primero que te vino a la mente cuando escuchaste esta noticia? Pues, pues no sé, ¿verdad? Yo simplemente empecé a llorar y empecé a recordar cosas, pues, cosas que yo soñaba, ¿no? Que digo para ella y al ver a mi hermana y a mi madre llorar, o sea, no pensé en nada, me empezó a doler la cabeza y no podía pensar en nada, simplemente, no sé, la verdad no sé ni cómo explicarte, ¿sí? O sea, Okay. me sentí bien triste, ¿no? Pero ¿Pensaste en algún momento, no, en droga? la verdad sí, Sí, pensaste en droga. sí. Pensé en quererme ir y salir a drogarme porque para tapar ese sentimiento, pues, esa emoción que yo traía, simplemente taparla porque no me iba a lograr quitarme, pues eso sí lo entiendo, ¿no? Y a su momento no lo dije, sí lo pensé. Okay. En el momento de analizarme, dije, no, pues, ¿por qué voy a ir? Sí, porque voy a echar a la basura todo lo que yo, este poquito que llevo ganado, no, a echar a la basura o sea, por algo que yo ya sabía que iba a pasar, pues tarde o temprano. Y yo no quiero ser el mismo porque yo sé que a mi niña no le hubiera gustado que yo simplemente siguiera el consumo de la droga. Yo esté donde esté, no, yo sé que ya no le iba a gustar que yo estuviera consumiendo y así. Simplemente por algo que está pasando y tenía que pasar. Así es. Mira, es algo muy bueno, ¿no?, lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque estás siendo honesto contigo mismo. Cualquier persona que es un adicto en recuperación y cuando está en una situación, se podría decir, vulnerable, todo el tiempo lo primero que vamos a empezar, ¿no?, a traer a nuestra mente va a ser el drogar, ¿no? Porque estoy 100% seguro, ¿no?, de que si tú tuvieras la oportunidad en el momento, quizás lo hubieras hecho. Pero ahorita algo que a mí me retrae
hacer ese tipo de actos es que hay un poco de conocimiento. Y ese conocimiento fue adquirido base a mi proceso, ¿no? Ahora, ¿este proceso sientes tú que haya sido diferente al otro? La verdad, sí. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, pues, no, la, pues, por todo lo que estoy pasando y por todo lo que ahora sí me pongo a pensar pues, en todo el daño que hice y todas las cosas, porque el primer anexo, o sea, no pensaba en nada, nomás pensaba en mí, mira, no quiero ir, la pasar a comer al lugar y no. Este anexo digo, no, ya quiero hacer las cosas aquí, ya no quiero salir y digo, porque ya estoy cansado de estar todo el tiempo drogándome y como te digo, perder trabajo, perder escuela, no ser responsable, ni simplemente en mí mismo te lo podría decir. ¿Cuánto tiempo tienes pensado tú vivir tu proceso de recuperación? El tiempo que sea necesario, no te voy a decir que en cuanto se me cumplan mis 6 meses, ay, me quiero de nuevo. ¿Cuánto tiempo para ti sería necesario? Sería yo que te podía hacer unos 7, 8 meses, pues, o sea, para el momento de que, porque yo sé que cuando te llega tu tiempo cumplido, o sea, te empiezas a pensar allá afuera y no tener unas pies, pues, ya que yo sé que cuando bueno, 6 meses yo sé que me voy a querer ir, pero simplemente centrarme donde estoy y lo que voy a hacer, pues. ¿Tienes planes para ti? Sí, tengo planes de salir de estudiar y agarrar un buen trabajo. Y en cuestiones ya personales, con tu pareja, ¿qué crees que suceda ante esa situación? La verdad no estoy seguro de lo que pueda suceder, ¿no? Porque pues ella, te lo voy a comentar, no, ella pues también me dijeron que ella se quiso suicidar, pues, y ahorita la tienen dormida, pues, no sé dónde, en un lado, no sé si aquí. Y quería venir a verme el domingo, pues, y platicar conmigo, pero yo sé que simplemente se iba a echar la culpa pues, por todo lo que pasó y se van a llevar al Hermosillo, pues, a con un psiquiatra y la verdad es que allá y me duele todo eso, porque yo sé que en su momento cuando iba a pasar esto, yo sabía que ella iba a querer hacer algo así, pues yo la comparto como y ahora me dolió escuchar eso. Pero también hay que estar consciente, es cierto, de que no es culpa de nadie. Sí. ¿Estás consciente tú de esto? Sí, estoy consciente. Simplemente fueron situaciones, ¿no?, que desgraciadamente sucedieron, Sí. que a cualquiera nos puede pasar. Nada más de que pues muchas veces cuando sucede una situación como esta, es como un aprendizaje, ¿no? Y a lo mejor se escucha cruel, o se escucha feo, o quizás no por la mente de uno pase, pues tú qué vas a saber. Pero como parte, ¿no?, de un programa, como parte de una terapia, todo esto cuando uno empieza, ¿no?, a agarrarlo como algo, como un crecimiento, uno empieza a aprender, ¿no?, y empieza a madurar. Porque la madurez pues viene siendo eso, ¿no? El tener conciencia y el conocer lo que viene siendo tus propias emociones para poder no madurar, ¿no?, como persona. Porque la conciencia es parte, ¿no?, el abrir conciencia. Entonces parte de todo este tipo de procesos que estamos nosotros viviendo, estamos empezando a abrir conciencia de que realmente las cosas no son tan fáciles como uno piensa que son, ¿no? Entonces lo único que yo te puedo decir es bienvenido a tu recuperación. Esto es parte de una recuperación, todo lo que tú estás viviendo. El que te hayas traído un pensamiento no de drogarte en un proceso de rehabilitación ante una situación, ante una pérdida, el quererte ir, el quererte, no sé, golpear a alguien, querer llorar, todo esto es muy normal. Pero cuando tú empiezas a echarle para atrás, es cuando ya está habiendo un cambio en mí. Porque realmente la persona verdadera que soy, en su momento quizás lo que hubiera hecho es irme por lo fácil, como todo el tiempo lo he hecho. Mira, como sugerencia, yo te sugiero que escribas una carta dedicada a esa niña, ¿no? Escribe una carta dedicada a ella. Todo lo que tú le quieres decir te va a ayudarte mucho para que realmente saques todo lo que tú traes no dentro de ti. Y si quieres realmente platicar con alguien, independientemente que sea una sesión o que sea, no sé, una consejería, lo puedes hacer. Si vas a ir mañana a Tijuana, no, a vivir lo que viene siendo el Paquito Paso, tú estás en disposición, como sugerencia, está en disposición, ¿no?,
y vive tu proceso como nunca lo has vivido. Sé honesto contigo, para que realmente todas estas cargas que tú traes, todo esto que te pesa, realmente lo sueltes y te liberes. Está bueno. Entonces tú sabes muy bien que aquí yo estamos para ayudarte, yo estoy para ayudarte las veces que tú quieras, ¿no? Siento yo de que pues hay una confianza ya de por medio. No necesito yo ni entrar en un diálogo para yo decir, ¿sabes qué? Pues ya sabes tú cómo trabajamos ambos, ¿no? Entonces yo voy a ser una persona muy, para mí privilegiada, ¿no? El tenerte a ti como paciente, porque realmente yo también sigo aprendiendo. Entonces vamos a dejar esto como culminado y te encargo eso nomás. Escribe una carta y en la próxima vez que nos veamos vamos a trabajar esta partecita. ¿Está bueno? ¿Ok? Muchas gracias. Puedes ponerle pausa. Pásale.